Muy buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este nuevo capítulo de el canal La Roca. Estamos en un proceso y en una secuencia de devocionales y el día de hoy, para entrar rápidamente al tema, quiero que nos podamos dirigir a Mateo capítulo 18 y vamos a leer un par de versículos entre el versículo 15 y el 22. Si tienen sus Biblias, entonces Mateo capítulo 18. Jesús hablando dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Avancemos hasta el versículo 21. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hoy no hablaremos del perdón, más bien hablaremos de la ofensa a Dios, la ofensa a los hermanos. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que pecamos y ofendemos a Dios? ¿Pecaremos 70 veces 7 porque nuestro hermano tiene que perdonarnos? ¿O ofenderemos y pecaremos contra Dios porque simplemente Él nos perdona? El devocional del día de hoy va a estar en Romanos capítulo 6 y vamos a leer un par de versículos. El devocional dice, y el texto dice así, versículo 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde en el mismo pasaje: por supuesto que no, claro que no, en ninguna manera. Y hace otra pregunta: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estimados hermanos, si ustedes son como yo, lo más probable es que en muchas oportunidades se han preguntado la reflexión que también hizo Pablo en su momento: lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y es un sentir que quizás es muy común entre nosotros cuando ofendemos a Dios. Hay un himno muy antiguo que dice: ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar? Dice, si la vida Dios me ha dado en Jesús. Y el coro dice: ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Hermanos, lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo mortal, vamos a tener muchas instancias donde vamos a ofender a Dios con nuestra vida. Sin embargo, quiero que me acompañen al versículo 6 del mismo Romano. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahora, recordemos las palabras de Jesucristo cuando habló con Nicodemo y le dijo: es necesario nacer de nuevo. Hay un viejo hombre porque al nacer de nuevo, al creer en Jesucristo, hay una nueva criatura. Y esa nueva criatura la tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto involucra necesariamente que las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, ¿cuáles son? Las cosas que hacíamos estando sin Cristo, nuestra antigua forma de vivir. Y estas dos naturalezas no pueden convivir, no hay armonía entre el viejo hombre y esta nueva criatura. La Biblia dice: dejando, y es como una instrucción que da, el pecado, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus acciones, con las cosas que hacíamos, y revestidos del nuevo. Este nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando.
Por lo tanto, vestíos como escogidos de Dios. ¿Qué significa vestirse como escogidos de Dios? Porque en realidad es un concepto que no decimos mucho al relacionarnos entre nosotros. Vestirse como escogido de Dios involucra necesariamente ser santos, tener entrañable misericordia, vestirse de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, ¿por cuánto tiempo nos vamos a vestir así? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Por qué no un año? La Biblia dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una forma de vida, es una nueva forma de ser, estando vestidos de este nuevo hombre creado según la imagen del que nos creó. Vamos a seguir en Romanos 6, pero vamos a avanzar al versículo 10. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está la clave. Dice así el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine significa no te gobierne, no te controle, que el pecado no te domine. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene que dominar mi vida? Colosenses dice que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. La pregunta es, ¿nos dejamos gobernar por Dios? ¿Nos dejamos gobernar? ¿Podemos decir como dice Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Entendemos el alcance de esa expresión? Seguimos avanzando. Verso 15. Pablo ingresa otra pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Tremenda pregunta. Y la respuesta sigue siendo la misma. Por supuesto que no. Claro que no. Ni se nos ocurra, dice, en ninguna manera. El apóstol Pedro lo dice de otra manera en su primera carta. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice, baste ya, córtenla, no más, se acabó. Es suficiente para haber vivido como vivíamos sin Cristo, porque ahora tenemos a Cristo. Y ahora tenemos la palabra de Dios revelada, tenemos el consejo de la palabra, tenemos una nueva criatura como partimos viendo, por lo tanto ya no estamos en la ignorancia. La Biblia nos enseña cómo comportarnos a nivel familiar, con nuestros padres, con los hijos, en el trabajo, en la sociedad. Dios nos enseña y nos capacita cómo comportarnos con Él, y nos enseña a cómo dejar de ofenderle y seguir pecando contra Él. Permítame, hermanos, parafrasear un par de versículos y lo voy a hacer con libertad y respeto. Y no pienso decirle nada que ya no sepan. De hecho, todo lo que hemos conversado posiblemente es sabido por ustedes. Y no les vengo tampoco a revelar nada nuevo, solo lo que ya está escrito. Sed santos, porque Él es santo. Y la instrucción es no conformarnos, hermanos, ahora que estamos en Cristo, a los deseos que teníamos estando sin Cristo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también todos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos estar claramente persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en la vida de cada uno de nosotros. Porque como creyentes en este mundo, no somos un producto finalizado, no estamos terminados, estamos viviendo el proceso en santificación. Así que mantengámonos firmes y sin fluctuar. Limpiémonos de toda contaminación, perfeccionándonos en la santidad y el temor a Dios. Hermanos, si vamos a decir
que permanecemos en Él, tenemos necesariamente que andar como Él anduvo. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Nuevamente insisto, nada que no sepamos. Pero todas estas cosas, hermanos, que hemos visto en este devocional, no se las digo para culparlos, sino como un recordatorio, un refuerzo de que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios nos bendiga.